Bueno, entonces, eh, ¿qué me pueden contar ustedes de lo que ya saben en relación con el sistema urinario? ¿Qué me pueden contar, chicos? El Un sistema de color, filtración, profe. Hablamos de los riñones. Es un sistema de filtración, se hablan de los riñones, bueno, vejiga, uretres, vejiga, Uretra. uretra. Bueno, resulta que los riñones son unos órganos que se consideran retroperitoneales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que se les digan retroperitoneales? Peritoneo. Que están atrás del peritoneo, ¿listo? O sea, que no están envueltos por peritoneo. Entonces, básicamente hablamos de dos riñones, un riñón derecho, un riñón izquierdo. Si comparamos la alineación entre el riñón derecho y el izquierdo, mira que el izquierdo está un poco más alto que el derecho y esto se explica por la presencia de el hígado que está aquí. Entonces hace que el riñón derecho esté un poco más abajo en comparación con el otro. Entonces los riñones van a tener unas caras. Entonces esta primera cara que señalo aquí corresponde a la cara anterior, que es ovalada. Su cara posterior, que no la alcanzamos a ver en esta aplicación, es plana. Entonces les pregunto, si es plana, ¿con qué músculos de la pared posterior de la cavidad abdominal se están relacionando? ¿Con qué músculos? ¿Con qué músculos se relacionan, chicos? Yuhu, ¿con cuáles? ¿Lo recuerdan? Los músculos de la pared abdominal en su parte posterior son dos, uno que se llama el psoas mayor y otro que se llama el cuadrado lumbar. Entonces por eso estos músculos, por eso la cara posterior de el riñón es plana. Adicionalmente el riñón va a presentar unos bordes, entonces tengo un borde lateral, presento un borde medial y en este borde medial tengo un espacio que se conoce con el nombre de seno renal, que es este que les muestro aquí. Este espacio es el seno renal. Presenta un borde superior o extremidad superior o polo superior, que se relaciona con qué glándulas. glándulas suprarrenales. Con las glándulas suprarrenales y presenta un borde inferior o polo inferior o extremidad Renal, inferior. Estas. ¿Listo? Bueno, los riñones están irrigados por ¿qué arteria? ¿Por qué arteria, niños? las renales, Arteria renal. La arteria renal. Entonces aquí tengo la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, y ellas son ambas, son ramas, perdón, de la arteria aorta abdominal. Ese es el drenaje, esa es la irrigación, perdón.
y su drenaje está dado por las venas renales. Entonces aquí tengo la vena renal izquierda y la vena renal derecha que van a drenar a esta vena que es la vena cava inferior. Aquí hay un par de venas que se llaman las venas gonadales, que si fuese un hombre serían testiculares, si fuese una mujer serían ováricas. Entonces, la vena del lado derecho, o sea, esta que estoy señalando aquí, drena a la vena cava inferior. Y la vena del lado izquierdo va a drenar a la vena renal izquierda. Y eso pues va a tener una implicación y una explicación de algún proceso patológico que sea a nivel de los testículos. ¿Listo? Profe, la izquierda, ¿cuál drena? La izquierda drena a la renal izquierda, a la vena renal izquierda. Profe, Dime, discúlpame, venas conadales, venas gonadales. Acuérdate que las venas son, por ejemplo, en este caso, gonadales, que pueden ser testiculares, si es un hombre, u ováricas, si es una mujer, sino que aquí, pues aquí vemos que es una mujer, pero pues entonces estamos colocando que pueden ser testiculares u ováricas. Igual van a drenar al lado izquierdo. listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces mira, esta es la pared posterior del abdomen. Ese es el par de músculos que yo les indicaba. Este es el psoas mayor. Ese es el cuadrado lumbar. Entonces por eso su parte posterior es aplanada. Bueno, aquí ya estamos viendo el riñón de manera aislada. Pregunta, ¿esta parte cómo se llama? Seno renal. Ese es el seno renal. Entonces, en el seno renal, que presenta como una especie de, o sea, de excavación, así un espacio, aquí voy a encontrar algo que se llama el ilio o pedículo renal. Ese ilio o pedículo va a estar compuesto por La vena, vena renal y la la, arteria la renal. vena renal, la arteria renal y te falta algo, El uréter. y el uréter. ¿Listo? Entonces estas tres estructuras las voy a encontrar aquí. Entonces veamos. Mira, esta es la vena. Esta es la arteria. Y lo que está en la parte posterior es el uréter. Entonces aquí tengo. O sea que si yo les pregunto a ustedes cuáles son las estructuras que conforman el ilio o pedículo renal, Vena renal, arteria renal, Uréter. El uréter. y el uréter. 5 para todos.
Claro, uno debería arrancar con la nota en 5 y cada vez que uno vaya respondiendo de pronto de manera equivocada, se va bajando un puntico. Así debería hacer. Bueno, entonces internamente el riñón va a presentar diferentes estructuras. Entonces, dentro de ellas va a haber algo que se llama la corteza renal, que es todo esto. La corteza está hacia la periferia, hacia la parte externa del riñón. Y la corteza se va a proyectar, se va a invaginar internamente. Aquí la voy a señalar de color rojo. Y a estas prolongaciones se le llaman las columnas renales. Entonces aquí las vemos. Mira, esas son las columnas renales. También dentro de la estructura interna vamos a tener la médula renal. Entonces, la médula renal presenta algo que se llama la pirámide renal. ¿Qué es esto? Entonces, entre pirámide y pirámide, ¿qué voy a encontrar? El parénquima renal. Parénquima, ¿cómo se dirá? No, entre pirámide y pirámide encuentro la La columna ¿cuál es renal. esa? La Esa. columna renal. Ajá, entre pirámide y pirámide. Sin embargo, y eso lo digo yo por ahí, si yo señalase, vamos a hacerlo aquí, todo este tejido, pues voy a coger una parte, ¿no? Pero pues si lo señalo todo este tejido, ¿cómo se llamaría? Cortezas. Todo. Parénquima renal. Ese es el parénquima renal. Entonces, cuando yo señalo corteza y médula, entonces, en otras palabras, corteza renal más médula renal es igual a parénquima renal. Y parénquima es tejido. ¿Listo? Eso es lo que tenemos allí. Resulta que las pirámides, como su nombre lo indica, tienen esta forma, como de pirámide, así. O sea que su ápex es interno. Resulta que en el ápex de la pirámide hay una estructura pequeña que se llama la papila renal. Esta papila renal, digámoslo, es como la boca de una estructura que tiene forma de copa que se llama el cáliz menor. Y la unión de dos o más cálices menores me van a formar algo mucho más grande, El cáliz. que sería el cáliz mayor. Y la unión de dos cálices, dos o tres cálices mayores, me van a formar una estructura grande que se llama La pelvis renal. la pelvis renal. Entonces, la pelvis renal, vamos a señalarla aquí para que la... Esta es la pelvis renal, mira. Entonces, la pelvis renal va a estar espacialmente delimitada por los bordes mediales de el riñón. ¿Qué significa eso? Que si yo a ustedes les señalo
aquí, ¿esto cómo se llamaría? Uréter. 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 Y si yo lo llamo aquí, Pelvis renal. Pelvis renal. pelvis renal. Muy bien. Entonces tengan en cuenta que la ubicación espacial de la pelvis renal está dada por los bordes mediales del riñón. ¿Por tu casa está haciendo frío, chicos? Bastante. Un poco. Uy, por acá está nublado. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí el cáliz menor. Este es el cáliz mayor. Míralo. Aquí tengo el cáliz menor. Aquí tengo la papila renal, que son las boquitas que les decía que está en el ápex. Este sería el seno renal, que es ese espacio que les hablaba, pero que también va a ir hasta aquí, hasta el borde medial. Y luego pues ya tendría el uréter. ¿Listo? Bueno, entonces del uréter, ¿qué sigue? La vejiga. La vejiga. Entonces los uréteres, espero les muestro en una imagen. Espérate aquí. Entonces aquí se los muestro para que los... Estos son los uréteres. Recuerdan que ayer hablamos que los uréteres presentan tres partes estrechas. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, la primera Sí. parte estrecha del uréter es cuando este pasa de pelvis renal a uréter. Y mira que si aquí lo vemos, a ver, pregunta. ¿Esta arteria cómo se llama? Esas dos que señalo allí. Las venas gonadales. Caliente. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se llama este vaso grande? Aorta. Aorta abdominal. Entonces, ¿estas cómo se llaman? Si esta es la aorta abdominal. ¿Y la aorta qué es? ¿Una vena o una arteria? Arteria. Arteria. Ah, arteria renal. Entonces, ¿estas cómo se llaman? Las arterias renales, ¿no? No, te enfriaste. Mira las renales arriba. Arterias Es gonadales. las arterias gonadales. Y mira que la arteria gonadal izquierda se ubica anterior al uréter izquierdo. ¿Sí lo ves? Y la derecha en la parte superior, ¿no? Y la derecha se ubica anterior en relación con los vasos. Bueno, señora. Listo. Entonces nosotros estábamos hablando que de los riñones sale una estructura longitudinal que pasa anterior a unos vasos sanguíneos que se llama uréter y que presenta tres partes estrechas. ¿Sí lo recuerdan? Que habíamos quedado en eso. Sí. Bueno, entonces resulta que esos uréteres, que normalmente son dos, van a llegar a una bolsa de reservorio. Y esa bolsa de reservorio es la que se conoce con el nombre de vejiga, que es esta que estamos señalando acá. Entonces, la vejiga
en las mujeres va a estar relacionada en su parte posterior con este órgano, que es el útero. Y entre el útero y la vejiga, aquí va a haber una excavación, un espacio que está aquí. Ese espacio se llama el útero vesical, porque hacia la parte posterior hay un espacio entre el útero y el recto que se llama la excavación útero rectal o recto uterina. Esta excavación cae aquí. Entonces la vejiga va a tener unas partes. En la parte superior tenemos el cuerpo, que esa sería la porción superior y esa sería la porción inferior. Hacia la parte posterior tenemos el fondo. En la parte anterior tenemos el ápex. Entre el fondo y la parte inferior del cuerpo vamos a encontrar aquí lo que se llama el cuello de la vejiga, y aquí hay un orificio pequeño que se llama, el orificio interno De la uretra. de la uretra. Muy bien. Luego tenemos de allí, ese es el punto de inicio de una estructura longitudinal que se llama la uretra, que va a estar delimitada por un orificio interno, que ya lo vimos, y por otro orificio externo. O sea que si yo les pregunto, ¿cuáles son los orificios que delimitan la uretra? Estos son Los internos y los externos. el orificio, no puedes decir internos porque estaré hablando de dos, un orificio interno y un orificio externo de la uretra. O sea, son dos orificios, pero si los nombras sería un interno y otro externo. La vejiga internamente va a tener un músculo que se llama el músculo detrusor. Este músculo, cuando, así como decían ayer en la presentación, cuando está relajado, presenta unos pliegues, da una forma rugosa. Y cuando está distendido, o sea, cuando está lleno, es liso. Internamente, aquí no lo alcanzamos a ver, pero la vejiga presenta algo que se llama el trígono vesical. Entonces el trígono vesical va a estar delimitado por un orificio ureteral a un lado, otro orificio ureteral en el otro. Estos orificios ureterales son los orificios a los cuales van a llegar los uréteres. Y en la parte inferior voy a tener otro orificio que se llama el orificio interno de la uretra. Y entre los tres se forma el trígono vesical. ¿Listo? ¿Hasta allí bien? Sí, profe. La uretra femenina es más corta y a su vez más recta. Esto explica el por qué en las mujeres la incidencia de infecciones urinarias es mayor, a diferencia de los hombres, porque la uretra masculina es más larga, más tortuosa. Y también pues presenta una dificultad a la hora de pasar una sonda. Bueno,
entonces ahora vamos a ver una uretra masculina. En el caso de los hombres, pues la uretra masculina es mucho más larga. La uretra va a presentar varias porciones. Entonces la primera porción es la uretra prostática, que es esta. Por eso cuando los hombres presentan una hipertrofia prostática, pues uno de los primeros signos es la pérdida de la continuidad del volumen de la orina, de la micción. Luego tenemos una uretra esponjosa. Perdón, antes de la uretra esponjosa tengo la uretra membranosa, perdón, que es esta. Y luego tengo la uretra esponjosa. O sea que la uretra masculina tiene tres porciones. Prostática. Vamos a señalarla aquí. Tenemos la prostática, la membranosa y la esponjosa, que va a terminar acá. Va a estar delimitada entonces por qué orificios. Orificio interno de la uretra y orificio externo de la uretra. Orificio interno de la uretra y orificio externo de la uretra. También la vejiga masculina. Ella, a diferencia de la femenina, el único órgano con el que está relacionado en la parte posterior es con el recto. En el caso de la mujer, en la parte posterior, ¿con qué órgano está relacionado? Útero. Con el útero. Entonces igual la vejiga masculina va a presentar un cuerpo. Entonces esta sería la parte superior del cuerpo. Esto sería la parte inferior. Este sería el fondo. Y este sería el ápex. También, al igual que las mujeres, pues se presenta un orificio ureteral, un orificio interno de la uretra, y entre ellos, pues lo que les dije ahora, que se conoce con el nombre de trígono vesical. Yo creo que aquí él me muestra, sí, mira, el orificio ureteral izquierdo. En la parte esponjosa de la uretra masculina, este atraviesa algo que se llama el cuerpo esponjoso y va a terminar en una dilatación que se llama la fosa navicular. Entonces, la dilatación del pene, que es el glande, corresponde a la porción terminal del cuerpo esponjoso, y allí va a estar la fosa navicular, que es donde va a terminar está presente el orificio externo de la uretra, y es donde termina la uretra masculina. Mira que como es tan larga, es tortuosa y es más difícil canalizarla. Ve, canalizarla, pasarle una sonda. Por eso la incidencia de infecciones urinarias en hombres es menor. Sin embargo, la morbilidad que puede generar una infección urinaria en hombres puede ser mayor. Listo. ¿Pregunta, chicos? Señor. ¿De sugerencias? ¿Preguntas del taller están todas ok? Sí, profe. Bueno, para terminar hay que tener en cuenta algo. La uretra masculina va a tener función en dos sistemas, en el sistema urinario y en el
sistema reproductor masculino, porque la uretra masculina sirve como el conducto de salida de una sustancia que se llama el semen, hace parte del sistema eyaculador, el conducto eyaculador, que bueno, el conducto no, porque el conducto eyaculador es de otra parte, pero sí tiene que ver con todo el sistema de eyaculación. Bueno, chicos,